sombra en la ruta. Hay carreteras que no aparecen en los mapas, no tienen nombre ni señales, solo existen cuando cae la noche. Si alguna vez las recorres, será por error o porque algo, allá afuera, te está esperando. Muchos creen que manejar de noche es rutina. El rugido del motor, el zumbido de las llantas, la música vieja que apenas cubre el miedo. Pero quienes realmente han vivido la carretera saben que hay un momento, justo después de las 2:33 de la madrugada, donde todo cambia. La niebla se vuelve más espesa, el horizonte desaparece y las luces del tablero tiemblan, aunque el motor siga encendido. Yo escuché esas historias en paradas polvorientas, en cafés olvidados al borde del desierto, donde los camioneros veteranos se sientan solos, beben en silencio y no miran por la ventana. Uno de ellos me dijo una vez, con los ojos muertos y los nudillos temblorosos: la carretera no es solo asfalto, es un lugar donde a veces algo nos observa desde el arcén, algo que no parpadea, algo que, si le devuelves la mirada, se sube contigo. ¿Has oído hablar del pasajero sin rostro? De la carga que respira dentro del remolque aunque tú jures haberlo dejado vacío. Del túnel en el kilómetro 31, donde los relojes se detienen y las voces empiezan a sonar por la radio aunque esté desconectada. No son leyendas urbanas. No son alucinaciones por falta de sueño. Son los pecados de la carretera, los fantasmas que viven entre cada línea blanca. Porque esta noche, tú también vas a escuchar cómo chirrían los frenos sin razón. Vas a ver luces por el retrovisor, y cuando voltees, no habrá nada. O peor aún, alguien estará sentado justo detrás de ti. Así que sube el volumen, apaga las luces y prepárate para atravesar la carretera donde lo real se cruza con lo imposible. Bienvenido a los relatos malditos de la autopista. Kilómetro 31. No soy de asustarme fácil. Llevo 18 años manejando tráiler por carreteras vacías, montañas nevadas y desiertos donde la única compañía son los grillos y las estaciones de radio que crujen más que hablan. Pero lo que viví hace 2 semanas, eso no lo puedo enterrar ni con toneladas de asfalto. Todo empezó con un viaje nocturno por la Ruta Federal 16, una carretera vieja que cruza pueblos olvidados al norte del país. Había aceptado llevar una carga de autopartes desde Chihuahua hasta Sonora. El cliente me dijo que no tomara el atajo por el kilómetro 31, que era mejor perder tiempo que pasarlo por ahí. No pregunté por qué. Hay carreteras con fama, algunas por ser peligrosas, otras porque simplemente no quieren que las recorras. Esa noche estaba nublada. El cielo parecía un lienzo sucio, sin luna. Eran casi las 2 de la madrugada cuando, por necio, decidí cortar camino. Tenía sueño, hambre, y ya me había terminado el termo de café. La carretera del atajo estaba destrozada. Había baches que parecían cráteres, y el único sonido era el rugido del motor y el traqueteo de la caja detrás de mí. Pasé por un letrero oxidado. Apenas se leía: kilómetro 31. La radio se llenó de estática. Normal. En esas zonas el alcance muere. Pero algo se sintió distinto. El aire dentro de la cabina se volvió espeso, como si algo invisible se sentara en el asiento del copiloto. Me froté los ojos y seguí manejando. Unos minutos después, vi a una mujer al costado del camino. Vestía de blanco. Llevaba un vestido largo, como de boda, empapado de barro y sangre seca. Estaba de espaldas, inmóvil. No levantó el pulgar ni pidió ayuda. Solo estaba ahí, con los brazos caídos, temblando ligeramente. Pasé junto a ella y sentí un frío gélido que me caló hasta los huesos. El tipo de frío que no viene del clima, sino del alma.
5 kilómetros más adelante, la vi otra vez. No es posible, pensé. Revisé mis espejos, aceleré un poco, encendí las luces altas. Y ahí estaba, la misma mujer, en la misma pose, de espaldas, como si el tiempo hubiera retrocedido. Quise pensar que era el sueño, que necesitaba café, pero cada parte de mí sabía que algo estaba mal. Giré la cabeza por un segundo, y en el retrovisor vi su rostro. Estaba justo detrás del tráiler, corriendo a una velocidad imposible, con la boca desencajada y los ojos blancos como leche podrida. Pisé el acelerador. Nuru kilometer maniki. 110. 130. No importaba cuánto avanzara. Cada vez que parpadeaba, ella estaba más cerca. Tomé una curva cerrada con la esperanza de perderla. El camión derrapó un poco, pero logré mantener el control. La carretera comenzó a volverse cada vez más estrecha, más deforme. Las señales estaban al revés, con letras invertidas o símbolos que no reconocía. Y entonces, la cabina se congeló. Mi aliento salía en vapor. El parabrisas empezó a empañarse por dentro. En la radio, una voz empezó a susurrar palabras que no entendía, como si alguien hablara al revés. Intenté apagarla. No funcionó. El motor empezó a fallar. Luces apagadas. Frenos duros. Silencio absoluto. Me detuve en seco. El mundo entero parecía detenido. Bajé del tráiler temblando. Alrededor, solo bosque y oscuridad infinita. Pero entonces la vi, al fondo del camino. No caminaba. Se deslizaba, flotando apenas a unos centímetros del suelo. Su vestido chorreaba un líquido oscuro, como aceite mezclado con sangre. Sus ojos no tenían pupilas, y su boca no era una boca. Era una grieta vertical que ocupaba medio rostro. Intenté subir de nuevo al tráiler, pero la puerta estaba cerrada, como si nunca hubiera sido mío. Entonces noté algo peor. Dentro de la cabina había alguien sentado. Una silueta masculina, con mi misma gorra, mi misma chaqueta. Pero su rostro era una masa de sombra, sin rasgos. Volteó hacia mí, lentamente, como si supiera que yo lo estaba mirando. Corrí. No sé por cuánto tiempo. No había salida, no había caminos. El bosque parecía moverse conmigo. Cada árbol susurraba mi nombre. Cada rama crujía como si supiera que estaba huyendo. Y entonces me desmayé. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me encontraron a la orilla de la carretera, a kilómetros del kilómetro 31, deshidratado, con signos de hipotermia y sin el camión. La empresa nunca recuperó el vehículo. Desapareció del sistema de rastreo, como si nunca hubiera existido. Lo peor fue cuando revisaron las cámaras del trayecto. El GPS mostraba que nunca pasé por el atajo. Todo mi recorrido fue por la carretera principal. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que me persiguió esa noche. Y lo más inquietante es que, desde entonces, alguien me sigue. A veces lo veo reflejado en los espejos, justo detrás de mí en el asiento trasero. Siempre está borroso, como si no quisiera dejarse ver del todo. Pero ahí está, esperando que vuelva a manejar por la noche. Frenos de sangre. Me llamo Oscar y soy camionero desde hace más de 15 años. He cruzado el país de norte a sur, he dormido en paradores solitarios y he conocido todos los tipos de soledad que caben en una cabina. Pero lo que me pasó en la carretera 45, cerca de Zacatecas, fue diferente. Fue inhumano. Todo comenzó con una carga urgente. Cemento, si mal no recuerdo. Lo irónico es que ese camión terminó siendo mi ataúd sobre ruedas. Era medianoche. La autopista estaba vacía. Mi viejo Kenworth rugía como siempre, fiel a pesar de los años. Encendí la radio, pero lo único que sintonizaba eran susurros distorsionados, como si alguien murmurara desde un pozo profundo.
Apagué la radio. No le di importancia. Solo necesitaba llegar al siguiente parador y dormir unas horas. Pero cuando llegué al cruce de San Lucas del Monte, noté algo raro. Todas las luces del pueblo estaban apagadas. Pensé que era un apagón. Pero al mirar por el parabrisas, vi que las casas no tenían ventanas. Las puertas eran simples manchas negras, como si el lugar fuera solo una maqueta abandonada. Y entonces lo vi. Un niño, parado en medio de la carretera. No tendría más de 8 años. Cabeza gacha, ropa blanca manchada de tierra. Pisé el freno con todo. El camión chilló, pero no lo atropellé. El niño desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Quedé temblando. Bajé con la linterna y revisé los bajos del camión. Nada, ni sangre, ni huellas, ni rastro alguno. Volví a la cabina, pero al mirar por el espejo retrovisor, lo vi sentado en el asiento trasero, mirando al frente, inmóvil. Salté del camión como un loco. Pero cuando volví a mirar, no había nadie. Y entonces, la radio se encendió sola. Una voz infantil, apenas un murmullo, repetía la misma frase una y otra vez. Devuélvelo, devuélvelo, devuélvelo. Mi corazón golpeaba como tambor. Intenté apagar el motor. No se apagaba. La radio seguía. La puerta se cerró de golpe. Estaba atrapado. El camión arrancó solo. No había forma de controlarlo. El volante se movía como si una fuerza invisible lo manejara. A través del parabrisas, vi el asfalto retorcerse, como si el camino estuviera vivo. Árboles torcidos. Animales muertos al borde del camino. Y esas casas, siempre las mismas, como si estuviera atrapado en un bucle. En una curva cerrada, la cabina se llenó de un hedor insoportable. Era el olor de la muerte. Pero no una muerte cualquiera. Era vieja, empapada de tierra húmeda y podredumbre. Entonces lo escuché. Respiraba detrás de mí. No quise girarme. Lo sentía. Su aliento, caliente y putrefacto, rozaba mi nuca. Me armé de valor, miré por el espejo, y ahí estaba. Pero no era un niño. Era lo que quedó de uno. Su piel estaba reseca, como cuero viejo. Sus ojos eran 2 huecos negros, y de su boca abierta colgaban gusanos. Grité como nunca, pero mi voz no sonaba. La radio seguía. Devuélvelo, o tomaré algo tuyo. Y entonces entendí. Hace 4 años había tenido un accidente. Fue en una zona rural. Me quedé dormido al volante. Había un niño jugando en la banqueta, y no pude frenar a tiempo. Nunca lo reporté. El pueblo estaba lejos. Nadie vio nada. Enterré el cuerpo junto al río, con mis propias manos, y me fui. Lo había olvidado, o quería olvidarlo, pero él no me olvidó a mí. El camión se detuvo de golpe. Abrí la puerta y vomité. No podía respirar. Las luces parpadeaban. El motor murió, y en el parabrisas alguien había escrito con tierra y sangre seca: ahora entiendes. Ya no pude más. Corrí. Abandoné el camión. Crucé campo abierto hasta que una patrulla me encontró al amanecer, deshidratado, desorientado. Dije que me habían asaltado. La policía fue al lugar. No encontraron nada. Ni el camión, ni la carga, ni el camino por donde yo decía haber pasado. La carretera 45 está ahí, claro. Pero San Lucas del Monte no aparece en ningún mapa. Ningún pueblo con ese nombre. Ningún cruce. Nada. Estoy en terapia ahora. Dicen que fue una alucinación, un colapso nervioso. Pero cada vez que intento dormir, escucho su voz, nítida, dentro de mi cabeza. Devuélvelo. Y despierto con las manos llenas de tierra. Carga perdida. Soy Manuel Vega, camionero desde hace 15 años. He transportado de todo: frutas, muebles, ganado, maquinaria. Pero nada me marcó tanto como lo que llevé en ese viaje.
porque no sabía que iba transportando la muerte misma. Era un lunes nublado, y me habían asignado una carga nocturna desde un depósito en las afueras de Guadalajara hacia un punto fronterizo en Sonora. El remitente era anónimo, los papeles estaban en regla, y el contenedor estaba cerrado con un sello especial del cliente. Me pagaban el doble por no hacer preguntas y entregar sin abrir la caja. Cuando vi la caja por primera vez, algo me dio mala espina. Era un contenedor metálico, viejo, oxidado, con marcas extrañas, como grabados en otro idioma. No había instrucciones sobre refrigeración ni advertencias. Solo una nota escrita a mano pegada con cinta negra. No te detengas. No soy supersticioso. Pero esa noche todo se sintió raro desde el primer kilómetro. Los faros apenas iluminaban la carretera. El cielo parecía más oscuro de lo normal. Y, aunque cerré la cabina por completo, un olor extraño empezó a colarse. Algo a medio camino entre carne podrida y flores marchitas. Revisé el retrovisor. La caja no se movía. No había nadie. Todo parecía en orden. Hasta que escuché los golpes. Primero fue uno, luego dos. Como si algo adentro se estuviera moviendo. Quise creer que era el camino, un bache, el rebote natural. Pero luego los golpes se hicieron rítmicos. 3, 4, 5. Como si alguien tocara para salir. Intenté ignorarlo. Subí el volumen de la radio. Pero lo único que salió fue un murmullo. Una voz distorsionada diciendo algo que no entendía. Cambié de estación. Todas repetían la misma voz, en bucle. Ya me han llevado antes. Tú no eres el primero. Frené en seco. Me bajé con la linterna y rodeé la caja. El aire era helado. Los grillos habían desaparecido. Golpeé con la palma. Silencio. Ni un movimiento. Pero entonces, mientras regresaba a la cabina, escuché algo del otro lado del remolque. Una respiración. Fuerte. Como la de un animal acorralado. No quise comprobarlo. Subí y arranqué de nuevo. El camino se hacía eterno. Cada letrero que pasaba parecía repetirse. Piedras Negras 157 kilómetros. Lo vi 3 veces. Revisé el mapa. No me había movido. Y en el parabrisas por dentro apareció algo escrito en vaho. No debiste aceptar esta carga. Me temblaban las manos. No podía detenerme. Recordé la nota. No te detengas. Pero algo dentro del contenedor ya no quería esperar más. El siguiente golpe sacudió toda la caja, como si algo enorme se hubiera levantado dentro. Los sellos comenzaron a abrirse solos. Los seguros de acero, uno a uno, se soltaron. No con fuerza, con lentitud. Como si algo supiera exactamente cómo liberarse. Yo, lo juro, vi una mano salir de la rendija. Una mano humana, pero vieja, cadavérica, con uñas negras y piel que colgaba como trapo mojado. Y una voz, humana, pero rota, dijo: «No te detuviste. Ahora tú serás el siguiente. El resto es bruma». Desperté 3 días después en un hospital de Hermosillo. El camión se encontró vacío. El contenedor no existía. No había rastro en las cámaras ni en los documentos de carga. Y desde entonces, cada noche, mientras duermo, siento que algo golpea la puerta de mi habitación. 3 veces. Siempre igual. Como si me recordara que yo también soy ahora parte de esa carga. Una carga perdida que pronto debe ser entregada.